La paz del Señor sea con todos ustedes, mis amados hermanos. Ruego al Dios eterno que nos bendiga, que nos ampare en su gracia y en su misericordia, pues pasamos por días difíciles y esperamos que nuestro Dios, pues nosotros podamos siempre estar consciente de que estamos en su presencia. Quisiera hablarles hoy un poquito acerca del libro del Apocalipsis y quiero recordar algo que hablamos hace un tiempo, si mal no recuerdo, en el año 2019. Quisiera hablarles hoy acerca de la iglesia en Esmirna, pues está muy relacionada en algún sentido con lo que nosotros estamos viviendo justamente en el día de hoy. Para ello quisiera pedirles lleguen hasta el libro del Apocalipsis, el capítulo 2, los versos del 8 al 11. Libro del Apocalipsis, el capítulo 2, los versos 8 al 11. Les agradeceré si me acompañan en la lectura, de manera que nosotros seamos bendecidos. Libro del Apocalipsis, el capítulo 2, los versos del 8 al 11, la Biblia dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia en Esmirna estaba enclavada en una ciudad muy peculiar. La principal característica de la ciudad de Esmirna es que era su fidelidad a Roma y básicamente al emperador. Fue tanto así que Esmirna fue una de las primeras ciudades a la cual se le dio permiso para levantar una estatua al emperador. Ese fervor de la ciudad, esa pasión por ser fiel a Roma y al emperador, llevó a la ciudad misma a que persiguiera la cristiandad. Imagínense ustedes, en el año 195, Esmirna está considerada como la primera ciudad de levantar no solo una estatua, sino un templo a la diosa Roma, a la ciudad de Roma. Pero en el año 23 antes de Cristo, después de competir con 11 ciudades, Esmirna recibió el permiso romano para edificar un templo al emperador Tiberio. Y sus años a la fidelidad a Roma, por sus años de fiel a Roma, la llevó a convertirse en un centro de adoración, nada más y nada menos que al emperador. No importara cuál fuera el emperador. Esmirna era un santuario de adoración al emperador romano. Entonces esto quiere decir que la iglesia estaba enclavada, por decirlo así, dentro de un templo de adoración pagana, como era la ciudad de Esmirna. Entonces, por estas razones, la iglesia allí sufrió persecución de emperadores como Nerón, Domiciano. Hoy día, esta ciudad es portuaria y, por supuesto, continúa en la ciudad en Asia Menor, y es un gran centro de comercio. Aparte de la adoración al emperador romano, allí se adoraba a Cibeles, la diosa madre del dios Zeus. Allí se adoraba también al mismo Zeus y a Afrodita. Aparte de ellos, Apolo y Asclepios, dioses griegos, tenían allí también sus santuarios. Por donde quiera que uno ve Esmirna, ve adoración pagana por donde quiera. Y allí hay un grupo
de hombres y mujeres que quieren ser fieles, buscan ser fieles para adorar a su Dios en medio de mucho paganismo, en medio de mucha perversión. En esa ciudad vivió, por ejemplo, uno de los pastores más famosos que ha tenido la Iglesia de Cristo, el hermano Policarpo, quien fue pastor de la iglesia en aquella ciudad. Es interesante, es interesante cómo el nombre de Esmirna está relacionado con el sufrimiento, con la amargura. Pues resulta que Esmirna viene de la palabra griega murra, y de ahí entonces sale la palabra mirra. ¿Mm? Para que la mirra pudiera dar su olor característico, la mirra tenía que ser aplastada. Entonces, murra o mirra se refiere a una resina que es extraída de un árbol, y en Apocalipsis se utiliza para hablar de una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia en sufrimiento, una iglesia que estaba siendo perseguida y atribulada. Esta palabra mirra se utiliza también 4 veces en el Nuevo Testamento. Fue parte de los regalos que le llevaron al Señor Jesús cuando nació. Se puede ver en Mateo 2:11. Hay una presencia en la crucifixión, según Marcos 15:23. Para la sepultura de Jesús se utilizó mirra como parte de las esencias aromáticas, y tú lo puedes ver en Juan 19:39. En Apocalipsis se usa, mejor dicho, para hablar de una iglesia que está sufriendo, una iglesia establecida en una ciudad sumamente corrupta, como era Esmirna, o como se conoce hoy como la ciudad de Izmir. Y vuelvo de nuevo al texto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Noten ustedes, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Esmirna es una comunidad positiva. Esmirna está dispuesta a morir con Jesús. Pero dice aquí, el primero y el postrero. Es decir, Jesús, primero que Roma, primero que Grecia, primero que Babilonia, primero que el emperador, primero que los gobernadores, primero que todos los príncipes de la tierra, habidos y por haber. Es Jesús, el primero y el último. Nadie antes que él, nadie después de él. Y Jesús se encarga de decirle a esta iglesia que está sufriendo, yo soy el primero, yo soy el que te escribe. Entonces, como dije antes, Esmirna es una comunidad positiva, sabe quién es Jesús, está dispuesta a morir. Es una iglesia que vive en pobreza, pero a la vez es una iglesia que es rica, amenazada por la oposición del judaísmo, de los romanos, de todo el círculo pagano. Pero es una iglesia que, como vimos en la vida de Daniel, no está dispuesta a contaminarse. ¿Quién la anima? El primero y el último. El primero y el último no la acusa absolutamente de nada, más bien resalta sus valores positivos, resalta su fidelidad. Y en un paréntesis, después de decirle que es pobre, le dice, pero tú eres rica. Y viene la pregunta, ¿qué hace que una iglesia sea rica? Una iglesia como la de Esmirna, una iglesia de este tiempo. Una iglesia de este tiempo puede ser tan rica como Esmirna, porque las condiciones no han cambiado. Entonces, ¿qué puede hacer de hoy una iglesia tan rica como la iglesia de ayer? Lo primero es su relación con Dios. Saber quién es Dios, a quién le sirve, qué ha hecho Dios por la iglesia. ¿Qué puede hacer la iglesia por Dios? Absolutamente nada, porque la iglesia depende de Dios. Y si acaso hubiese algo que una iglesia y por ende cada uno de sus componentes pudiera hacer por Dios, es depositar su corazón, su confianza y decirle, haz lo que quiera conmigo.
¿Qué hace que una iglesia sea rica? Una iglesia sabe que es rica cuando las circunstancias no la dañan. ¿Cómo nos ha afectado este encierro? ¿Cómo afecta el poder pensar que nosotros podemos ser afectados por esta enfermedad? Ahí nosotros podemos saber si como individuos, si como cristianos somos ricos espiritualmente o somos pobres. Algunos hemos descubierto que necesitamos fortalecer nuestra fe. Algunos hemos descubierto, por la gracia de Dios, que no somos tan fieles como hemos creído y que no somos tan fuertes como habíamos pensado. Y por eso debemos dar gracias al Todopoderoso, porque aún estamos vivos y podemos suplicar a Dios que nos ayude a depender mucho más de Él. Algunos hemos descubierto que no somos autosuficientes y que necesitamos de Dios más de lo que nosotros habíamos pensado. ¿Qué hace que una iglesia sea rica? ¿Qué hace que tú como hijo, hija de Dios, seas espiritualmente más rico? Ser santos en medio de una generación perversa, una generación mala, una generación que solamente piensa en sí mismo o en sí misma. ¿Qué hace que tú y yo seamos ricos? ¿Y qué hace que la iglesia de Cristo en Gasque puede ser tan rica como la iglesia en Esmirna? Nuestro apego a la palabra. Esa palabra de Dios que aunque muchos la vean como algo sin importancia o que tiene una importancia relativa, es nuestro apego a la palabra de Dios, el verla como imprescindible para nuestra vida, que va a contribuir a que nosotros seamos espiritualmente ricas. Nuestra dependencia de Dios y no de nuestros recursos y habilidades es lo que hace que tú y yo seamos ricos como Esmirna. No es el número de miembros de una congregación, no es tampoco el número de personas que se conecte a una reunión vía Zoom o cualquier otra plataforma. No es tampoco el número de miembros que va a asistir a la iglesia cuando abramos. No, 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 no. Es nuestra dependencia de Dios. La iglesia puede estar llena, las conexiones pueden estar full, pero si los que nos conectamos no somos fieles, entonces la iglesia a la cual pertenecemos no es fiel como Esmirna. ¿Es importante conectarse? Sí, lo es, porque esto nos acerca un poco más. Pero por sobre todo, lo más importante es nuestra dependencia de Dios. ¿Qué hace que una iglesia sea rica? ¿Por qué le dice Jesús a Esmirna, pero tú eres rica? Es la falta de autojusticia. Es saber que nuestra justicia para nada sirve y que solamente somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Nos hace ricos el saber que no depende de nosotros nuestra salvación y que no estamos llamados a condenar a nadie y que cada miembro de la iglesia del Señor es salvo por la gracia de Dios. Esto es posible por tener un corazón humilde que nos permita vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, como instrumento en las manos de Dios para que el mundo sea bendecido. Y esta es la visión que cada iglesia necesita tener y cada individuo. Ser instrumentos en las manos de Dios para que todo el mundo sea bendecido, para que Dios nos use como instrumento útil en sus manos, a fin de que mucho pueblo conozca al Señor Jesucristo y descanse en Él. Somos una iglesia rica cuando por gracia damos por gracia lo que hemos recibido. Esto era justamente lo que hacía la iglesia en Esmirna. Era una iglesia que dependía de Dios. Era una iglesia que conocía a Dios, que tenía una relación íntima con Dios. Era una iglesia donde sin importar las circunstancias de persecución, esto no afectaba su fidelidad. Era una iglesia fiel a Dios, fiel a su palabra. Era una iglesia que consideraba como de gran importancia, imprescindible la palabra de Dios. Era una iglesia que no se justificaba a sí mismo.
Era una iglesia que dependía de Dios y buscaba mirarse a sí misma con un corazón humilde, justamente como Dios la miraba. Anhelaba ser un instrumento en las manos de Dios y reconocía que era salva por gracia. Algo más que tenía Esmirna, y es que la caracterizaba su vida de obediencia y por ende su adoración al Dios Todopoderoso. Si había algo que caracterizaba grandemente a Esmirna dentro de su fidelidad, era su anhelo de glorificar al Dios Todopoderoso. Recordemos que las iglesias no son las paredes, sino las personas. Y para que una iglesia sea rica, cada uno de los miembros que la componen necesita ser rico espiritualmente. Para que una iglesia sea fiel, en este tiempo y en cualquier tiempo, cada uno de sus miembros necesita ser fiel. Cada uno de sus miembros necesita anhelar fervientemente ser un instrumento en las manos de Dios para que muchos conozcan el nombre del buen Salvador. Esto nos lleva para que una iglesia sea fiel. Cada uno de nosotros debe tener una vida de adoración, de entera obediencia al Dios Todopoderoso y juntos como iglesia decir que somos una iglesia fiel. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué necesitamos ser fieles a Dios? ¿Por qué necesitamos depender cada día más de Dios? Fíjate tú lo que dice el capítulo 2 del Apocalipsis en el verso número 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Pero es que ya la iglesia está padeciendo. Sí, esta es una de las partes más difíciles de este texto. Se supone que Apocalipsis es un libro de aliento. Y aquí las palabras que humanamente uno está esperando es, no temas en nada, tu sufrimiento se va a acabar muy pronto. Y quizás las palabras para hoy serían, no temas, tranquilos, pronto volveremos a reunirnos. Faltan muy pocos días para que nos volvamos a abrazar, para que cantemos juntos, para que adoremos juntos. Pero ese no es el mensaje de hoy, hermanos. Ese no es el mensaje. No temas en nada lo que vas a padecer, le dijo Dios a una iglesia que estaba siendo perseguida por romanos, por judíos, por griegos. Y el mensaje a continuación dice, he aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel. Wow. ¿Aún falta sufrir, Señor? Sí, aún falta sufrir. ¿Aún faltan más persecuciones? Sí, aún faltan más persecuciones. ¿Falta aún más encierro? Sí, falta más. ¿Falta todavía más tiempo para reunirnos, para cantar juntos? Sí, aún falta más. ¿Cuándo volveremos a partir el pan juntos? Aún falta más. Señor, ¿y para qué todo esto? Hoy tenemos la misma respuesta que le dio a los fieles de Esmirna. Para que sean probados. ¿Y cuánto tiempo durará esta prueba, Señor? Y tendréis tribulación por 10 días. Este es el mensaje de consuelo. La prueba, la tribulación, el estar separados, no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Acabará cuando, no sabemos, pero acabará. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo sé que esto que estamos atravesando, no vernos cara a cara, abrazarnos, tocarnos, abrazarnos, no es fácil. Ahora, el propósito de Dios al permitir que algunos de sus hijos en Esmirna fueran encarcelados era para probarlos. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de valorar
el mirarnos, el vernos, abrazarnos, besarnos, tocarnos. Hoy nosotros no podemos mirar solamente que nos estamos conectando por Zoom, cosa que a muchos no nos gusta. Hoy podemos valorar qué tanto amamos las reuniones. Al soportar la prueba satisfactoriamente, los hermanos de Esmirna probarían qué tan fuerte era su fe, qué tan real era la fe de ellos y sabrían qué tan fortalecidos saldrían de la prueba. Al salir victoriosos en Cristo, ellos se darían cuenta una vez más que Satanás no puede destruir la fe genuina, la fe salvadora que viene de Dios por medio de Jesucristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Los fieles, y quiero decir esto hasta con miedo, con temor, han de ser probados. Son los fieles los que son probados, no son los infieles. Los infieles son llamados a ser fieles. Y repito, digo esto con mucho temor. Los fieles han de ser probados y así su fe ha de ser fortalecida. Yo creo que todo esto que acontece sirve en las manos de Dios como un instrumento para probar la fidelidad de cada miembro fiel de la iglesia. A muchos no nos gusta adorar por aquí. Cantar solos no se siente bien. Querer vernos, querer abrazarnos, ver nuestras caras no es suficiente. Pero por ahora no podemos volver a reunirnos. Queríamos comenzar a reunirnos dentro de 15 días, pero el hecho de que los casos se han disparado y la pandemia sigue creciendo nos impide volver a vernos. ¿Qué hacer? Mientras tanto, oremos a Dios. Aprovechemos este tiempo para que Dios nos guíe a entender qué tan fuerte es nuestra fe, qué tanto amamos su palabra, qué tanto amamos su iglesia, qué tanto anhelamos ver el rostro de Dios. Mientras tanto, oremos, busquemos a Dios para que Él en su gracia nos dé fuerzas a fin de que podamos seguir adelante, para que seamos fieles, para que nuestra fe sea fortalecida cada día. ¿Vendrán tiempos peores? No lo sabemos. Hay quienes dicen que sí. Yo creo que aquí lo importante es que con la ayuda de Dios, con las fuerzas del Espíritu, venga lo que venga, nosotros podamos ser fieles al Todopoderoso. Pongamos mucha atención al capítulo 2 de Apocalipsis y el verso número 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién dice? El Espíritu. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación depende exclusivamente de Dios. La salvación que tenemos hoy por medio de Jesús depende única y exclusivamente de Dios. A nosotros nos toca ser fieles. ¿Por cuánto tiempo? Durante estemos en esta tierra. 10 días, 10 años, 10 meses. El número 10 implica un tiempo corto, corto en el sentido de que no involucra la eternidad. ¿Cuándo volveremos a reunirnos? No sabemos. ¿Qué debemos hacer? Repito, busquemos de Dios como nunca antes en nuestras vidas. Dependamos de Él, depositémonos en sus brazos. A algunos nos ha tocado mucho trabajo entender medianamente esto. Seamos fieles hasta la muerte. Y si Dios permite que nos enfermamos, pidamos sus fuerzas, pidamos su misericordia, pidamos su paz. Y que nadie ni nada nos quite el gozo de la salvación. Seamos fieles hasta la muerte y tengamos la dicha, por Dios, de morir siendo hombres y mujeres espiritualmente ricos,
hombres y mujeres ricos y llenos de la gracia de Dios. Por eso seremos ricos. Seamos fieles y sigámonos viendo por aquí hasta que Dios permita que nos volvamos a ver. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, haga Dios resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios ponga en ti y en mí su paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor te bendiga, grande y poderosamente. Amén.